Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. Les voy a presentar ahora la fórmula de Green. Esta fórmula pretende establecer la relación entre la integral doble extendida en el dominio le hemos llamado D, y la integral curvilínea a lo largo de la frontera L de este dominio. Vean entonces en la imagen que se presenta en la gráfica, tenemos un sistema coordenado XY en el plano. El dominio D está delimitado por una curva y igual a f1 de x y otra curva y igual a f2 de x. De esta manera, estas dos curvas que se presentan aquí, estas dos funciones, forman un contorno cerrado que le vamos a denominar L. Vean que la función f1 se extiende desde m, pasando por q y llegando hasta n. La función f2 transcurre entre m, p, n. De esta manera, la unión entre la función 1 y la 2 determinan el contorno L. ¿Qué más podemos identificar en esta figura? El dominio está enmarcado dentro de estas dos funciones y vean que corresponde al punto M la coordenada sobre el eje de las X A. Al punto N sobre la función le corresponde el punto B. Noten también que este dominio debe ser regular para poder aplicar el análisis. También vamos a verificar que la función f2 de x sea mayor o igual a la función f1 de x. Esta expresión se presenta sobre la derecha. Luego, x, la variable, va a estar comprendida entre los extremos del intervalo AB. Lo que vamos a hacer ahora entonces es examinar esta integral doble en el dominio, en donde se aplica una derivada de x, de la función x de xy, respecto de y, por diferencial de x, diferencial de y. A la integral doble en el dominio de la derivada de x respecto de y por el diferencial de x, diferencial de y, la vamos a tratar de representar en la forma de la integral iterada de segundo orden. Entonces vamos a tener lo siguiente: integral entre a y b, vean ustedes que corresponde al diferencial de x, y estamos integrando entre los extremos superiores e inferiores del intervalo de análisis. Integral entonces entre a y b por diferencial de x. Esto se va a aplicar a la integral. Ahora vamos a recorrer el eje de las y entre y1 de x e y2 de x. ¿De qué cosa? De la derivada de x respecto de y por el diferencial de y. Así vamos a tener entonces que cuando resolvamos nuestra primera integral, vamos a obtener x, esta x mayúscula, que es función de las variables x e y, valuadas en y2 e y1, y debemos integrarla respecto a los extremos a y b. Obtenemos entonces la integral definida entre a y b de x mayúscula, cuyas variables son x e y2, resultado de la integración que estuvimos haciendo anteriormente, menos x, cuyas variables son x e y1, por el diferencial de x. Vean entonces que aquí podemos aplicar la propiedad de integral definida. De este modo tendremos integral entre a y b de x de y2 por el diferencial de x, menos la integral entre a y b de x, cuyas variables son x e y1, por el diferencial de x. Veamos entonces cómo vamos a analizar esta diferencia entre estas dos integrales. Debemos notar que la integral entre a y b de x, cuyas variables son x e y2 de x, diferencial de x, es numéricamente igual a la integral curvilínea cuya trayectoria es mpn de x, cuyas variables son x e y por el diferencial de x. Por otro lado, la integral entre a y b de x, cuyas variables son x e y1, es igual a la integral de
mqn, la integral curvilínea que sigue esta trayectoria, de la variable x de xy por el diferencial de x. Entonces podemos igualar las expresiones, la primera de ellas con estas dos que hemos planteado. Entonces tendríamos integral entre a y b de x sub x y 2 diferencial de x, menos la integral entre a y b de la función x, cuyas variables son x e y1, por el diferencial de x. Y esto va a ser igual. Vean entonces, la primera de estas expresiones que les acabo de presentar corresponde a la integral de línea, cuya trayectoria es mpn. Y la función será x de xy por el diferencial de x, menos la integral de línea, cuya trayectoria es mqn de x por el de x, cuyas variables son x e y por el diferencial de x. Noten que en esta igualación entonces estamos tratando de establecer una integral cerrada. Para que esto ocurra, nuestra trayectoria debe ser mpnqm, es decir, la suma de dos integrales de línea en donde la primera tenga una trayectoria mpn y la segunda tenga una trayectoria nqm. La primera expresión que se presenta en esta imagen es la que hemos obtenido, en donde tenemos la diferencia de las integrales definidas entre a y b igualada a la diferencia entre las integrales de línea a través de la trayectoria. En el primer caso mpn y la segunda mqn. Pero recordemos que tenemos una propiedad en las integrales de línea en donde al cambiar el sentido de integración, lo que obtenemos es un cambio de la trayectoria y por lo tanto una modificación en los incrementos. Uno de estos incrementos va a cambiar su signo, puede ser positivo y cambio a negativo, y de este modo nuestra integral también cambiará de signo. Vean entonces que lo que estamos logrando con las integrales de línea es que la primera sea mpn más nqm, es decir, una trayectoria cerrada. De este modo vamos a poder escribir que la integral doble en el dominio D de la derivada de x respecto de y por el diferencial de x diferencial de y es igual a la integral de línea de x por el diferencial de x. Del mismo modo, podremos decir que la integral doble en el dominio de la derivada de y respecto de x diferencial de x diferencial de y es igual a menos la integral de L y por diferencial de y. La primera de ellas genera un giro en sentido horario. La segunda también tiene un giro en sentido horario y de aquí surge el signo menos. Si ahora sumamos miembro a miembro, lo que vamos a obtener es, vamos a sumar miembro a miembro lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha de nuestras expresiones. Pero vean que para que las integrales curvilíneas me queden sumando, lo que debo hacer en realidad es restar. Por lo tanto tendremos integral doble en el dominio D de la derivada de x respecto de y por diferencial de x diferencial de y menos la integral doble en el dominio de la derivada de y respecto de x diferencial de x diferencial de y. Esto va a ser igual entonces a la integral de línea de x, cuyas variables son x e y, por el diferencial de x. Recuerden que teníamos un signo menos, entonces menos por menos nos va a dar más. La integral de línea de la función y de xy por el diferencial de y. Si agrupamos entonces, vamos a dejar del lado de la izquierda la integral doble en el dominio de la diferencia de los argumentos de las integrales. Así vamos a tener derivada de x respecto de y menos la derivada de y respecto de x. Todo esto agrupado por diferencial de x diferencial de y. Igual a la integral de línea ahora entre x de xy por diferencial de x más y de xy por diferencial de y. Y esta es la que se conoce como fórmula de Green, que establece la relación entre la integral doble extendida en el dominio D y la integral curvilínea a lo largo de la frontera L del dominio.
Tal como les he presentado, las integrales curvilíneas dependen de la trayectoria. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que la integral curvilínea no dependa de la trayectoria de integración? Y eso es lo que voy a tratar de presentarles. Examinemos entonces la integral curvilínea integral entre m y n de x por diferencial de x más y por diferencial de y. Vamos a hacer que esta integración sea a lo largo de la curva plana L que une los puntos m y n. Vamos a suponer que las funciones x de xy e y de xy tienen derivadas parciales continuas en el dominio que estamos examinando, es decir, tienen derivadas parciales en el dominio D. Analicemos entonces dos curvas arbitrarias, la que va por MPN, que corresponde a y de igual a f2 de x, y la otra curva que va por MQN, en este dominio que estamos examinando y que vinculan los puntos M con el punto N. Entonces podemos escribir que la integral de MPN de x diferencial de x más y por diferencial de y debe ser igual a la integral de MQN de x por diferencial de x más y por diferencial de y. Si esto ocurre, entonces estamos imponiendo que exista independencia de la trayectoria. Vean ustedes que decimos en estas ecuaciones, si vamos por el camino superior, es lo mismo que vayamos por el camino inferior. Estamos haciendo una independencia de la trayectoria. Con esta igualdad, entonces, se pone de manifiesto que si el segundo miembro lo paso restando al primer miembro, lo que vamos a tener es una igualdad a 0. Veamos qué ocurre. Analicemos entonces lo que les acabo de proponer. Tenemos la integral de línea cuya trayectoria es MPN, x por diferencial de x más y por diferencial de y, que es igual a la integral de línea cuya trayectoria es MQN, en donde se aplica a x diferencial de x más y diferencial de y. Entonces vamos a pasar restando el segundo miembro al primer miembro. Así nos quedará igualado a 0, que es esta expresión que les estoy mostrando aquí. Pero recordemos que si cambiamos la trayectoria de la segunda de estas integrales, se nos va a cambiar el signo. Entonces tendremos integral cuya trayectoria es MPN de x diferencial de x más y diferencial de y, más la integral cuya trayectoria es NQM de x diferencial de x más y diferencial de y igual a 0. En definitiva, lo que estamos diciendo es que la integral cuya trayectoria es cerrada y es igual a 0, podemos asegurar lo siguiente. Y les leo textual. Si la integral curvilínea no depende de la curva y solo de la posición de los puntos extremos, entonces es independiente y nula. Se los planteo de este modo. Si tenemos la condición de que la integral curvilínea no depende de la forma de la curva que une a estos puntos, los puntos M y N, sino que depende de la posición en la que estos puntos estén, resulta que esta integral a lo largo del contorno cerrado va a ser igual a 0, es decir, va a ser nula. Del mismo modo, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Si la integral curvilínea a lo largo de cualquier contorno cerrado es 0, entonces no depende de la forma de la curva, sino que depende de la posición de estos dos puntos arbitrarios M y N. Decimos así que la integral curvilínea es independiente de la trayectoria de integración cuando es nula. Nos preguntamos ahora qué condiciones deben cumplir las funciones x de xy y de xy para que la integral curvilínea sea independiente de la trayectoria, es decir, que si realizamos la integral de línea cerrada de x diferencial de x más y diferencial de y, nos va a dar igual a 0. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Analicemos entonces. Les leo textual. Sean las funciones x de xy y de xy continuos y derivables, al igual que sus derivadas parciales primeras, la integral curvilínea será independiente de la trayectoria si se verifica que
la derivada primera de x respecto de y es igual a la derivada primera de y respecto de x. ¿Por qué será esto? Bueno, es lo que vamos a tratar de demostrar. Esta demostración se realiza a través de la fórmula de Green, en donde planteamos la integral doble en el dominio de la derivada de x respecto de y menos la derivada de y respecto de x por diferencial de x diferencial de y. Y sabemos que esto es igual a la integral de línea cerrada de x diferencial de x más y diferencial de y. Pero si estamos imponiendo que esta última integral sea igual a 0, entonces quiere decir que la integral doble en el dominio también debe ser igual a 0. Vean entonces que la integral doble en el dominio de la derivada de x respecto de y menos la derivada de y respecto de x, diferencial de x diferencial de y, tiene que ser igual a 0. Para que esto ocurra, el argumento que se está restando, donde tenemos una resta, deben ser iguales esas dos expresiones. La derivada de x respecto de y menos derivada de y respecto de x, si esas dos cosas son iguales, cuando la reste van a ser igual a 0. Entonces, las derivadas primeras son iguales. Si las resto, son igual a 0. Si son igual a 0, la integral en el dominio de estas expresiones es nula. Y si es 0, quiere decir entonces que es igual a la integral curvilínea cerrada L que había mencionado previamente. Y hemos verificado de esta manera la condición. Cuando la integral de línea es independiente de la trayectoria, vamos a decir también que el campo es conservativo. ¿Y por qué vamos a decir esto? Consideremos una función que corresponde a un campo vectorial, una función f. Y por otro lado, vamos a considerar el gradiente de una función u. Vamos a reescribirlas a estas dos y las vamos a igualar. De este modo, escribiremos x de xy por y más y de xyj. Y va a estar igualado al gradiente de la función u, es decir, la derivada de u respecto de x por y, más la derivada de u respecto de y por j. Y ahora, vean esta ecuación y noten que de la izquierda tengo el versor y, de la derecha también. Luego tengo una suma, después tengo j y también tengo j del lado de la derecha. Por lo tanto, x de xy debe ser igual a la derivada de u respecto de x, para que se mantenga la igualdad. Y por otro lado, y de xy debe ser igual a la derivada de u respecto de y. Se tiene entonces, vean estas ecuaciones, derivada de u respecto de x es igual a x de xy. Derivada de u respecto de y es igual a y de xy. Ahora vamos a derivar la primera de estas expresiones respecto a y. La segunda la vamos a derivar respecto a x. Entonces, derivada segunda de u respecto de x e y es igual a la derivada de x respecto de y. Por otro lado, la derivada segunda de u respecto de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de x. Noten entonces que estas derivadas segundas son iguales y por lo tanto la derivada de x respecto de y es igual a la derivada de y respecto de x. Cuando esto se produce, decimos que el campo vectorial es conservativo. Y u es lo que se denomina la función potencial del campo vectorial f. Ahora lo que vamos a tratar de identificar es cuál es la función u tal que evaluada en los extremos m y n sea igual a la integral curvilínea del tipo integral entre m y n de x diferencial de x más y diferencial de y. Para esto vamos a plantear el campo vectorial f igualado con el diferencial de la función potencial. Entonces tendremos x por diferencial de x más y diferencial de y igual al diferencial de u, siendo u una función de xy. Habíamos identificado entonces que x de xy era igual a la derivada de u respecto de x. También habíamos identificado que y de xy era igual a la derivada de u respecto de y. Tenemos entonces que sus derivadas segundas nos van a mostrar que la derivada de x respecto de y va a ser igual a la derivada de y respecto a x. Vamos a intentar determinar entonces la función u de xy. Para esto vamos a utilizar la primera de las que hemos establecido. La derivada de u respecto de x
es igual a la función, a la componente x del campo vectorial, x de xy. Entonces vamos a pasar diferencial de x, que está a la izquierda del denominador, lo pasamos multiplicando al miembro de la derecha. Vamos a obtener entonces integral entre m y n del diferencial de u igual a la integral entre m y n de x por el diferencial de x. Lo que hemos hecho entonces es, vean aquí a la izquierda, diferencial de x lo pasé multiplicando el segundo miembro y luego integro en ambos miembros. Obtenemos entonces integral entre m y n diferencial de u igual a la integral entre m y n de x diferencial de x por el diferencial de x. De esta expresión entonces vamos a obtener una función u de xy que va a ser igual a la primitiva de la función x, que le hemos llamado p de xy, más la componente constante que es una función de y. Noten ustedes que la integral la hemos realizado respecto a x, pero la función es una función de x y de y. Por lo tanto, la parte y me va a quedar como una constante de integración. Es decir, u de xy va a ser igual a p de xy más una función phi de y, que por ahora no la conocemos. Para determinar esta función phi de y, vamos a recurrir a la segunda de nuestras derivadas parciales. Derivada parcial de u respecto de y, que es igual a la función y de xy, es decir, a la segunda componente del campo vectorial. Y aquí podemos decir que la derivada de u respecto de y, a u ya la habíamos obtenido previamente, entonces la tendríamos que derivar respecto de y. Vamos a hacer eso. Derivada entonces de p de xy más phi de y respecto de y. Y esa va a ser igual a la componente y del campo vectorial. Tendremos entonces, se lo leo de corrido, derivada de u respecto de y es igual a la derivada respecto de y de p de xy más phi de y. Y eso va a ser igual a la segunda componente del campo vectorial, les insisto. Nosotros estamos buscando la función phi, entonces vamos a despejar, reordenar y derivar. Vean entonces, vamos a desacoplar la derivada. Tendremos entonces en el miembro de la izquierda derivada de p de xy respecto de y. Y por otro lado, derivada de phi de y respecto de y. El término que corresponde a la derivada de p de xy respecto de y lo paso al segundo miembro restando. Entonces me va a quedar la derivada de phi, cuya variable es y, igual a y de xy menos la derivada de p de xy respecto de y. Ahora lo que vamos a hacer es integrar en ambos miembros. Al integrar en ambos miembros en esta expresión vamos a tener que la integral de la derivada de phi de y es igual a la integral entre m y n de y de xy menos la derivada de p de xy respecto de y por el diferencial de y. Y ahora reemplazamos en la función potencial. Esta función potencial u de xy era igual a p de xy más phi de y. Ya sabemos cuánto vale phi de y. Vale la integral entre m y n de y de xy menos la derivada de p de xy por diferencial de y. Y es la que se conoce como función potencial. Queda así presentada cómo se analiza la función potencial, cuándo el campo es conservativo y cuándo podemos considerar que la integral de línea es independiente de la trayectoria. De este modo se da por finalizada la unidad número 5 correspondiente a integrales curvilíneas, donde hemos revisado cuáles han sido sus definiciones, propiedades y cómo calcularlas. Cómo calcular el área con las integrales curvilíneas, el teorema de Green, la integral de línea independiente de la trayectoria y algunas de sus aplicaciones vinculadas con los campos conservativos. En la próxima unidad estudiaremos las funciones vectoriales. Identificaremos algunas nuevas operaciones como el operador nabla, el gradiente, la divergencia, el rotor, las aplicaciones del teorema de Green, la divergencia y el teorema de Stokes.